1935. Los nazis dan sus primeros pasos en el escenario europeo. La estrella de algunos de sus líderes brilla con más fuerza. Y la de otros se está apagando. Intentan situarse cerca del Führer. Hay mucha puñalada por la espalda. Todos maniobran para posicionarse. La propaganda de glorificación del nazismo de Joseph Goebbels está triunfando. Hermann Göring se enfrenta a sus rivales y a sus demonios personales. Pero Rudolf Hess es el mayor perdedor. Es como un saco de gatos. Todos pelean contra todos. Y el hombre que sujeta el saco es Hitler, que permite intencionadamente que continúe la pelea. Y ahora se incorpora al grupo un nuevo y peligroso miembro, Martin Bormann. Un hombre astuto y despiadado que va a maniobrar entre bastidores para hundir a los demás. Esta es la historia de los secuaces de Hitler. Las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. El grupo del Berghof. En 1935, Rudolf Hess, el adjunto del Führer, recibe un encargo de su jefe, un encargo que no puede rechazar. Adolf Hitler quiere que convierta su retiro en las montañas de Obersalzberg en lo que será de hecho su segunda sede gubernamental. Será su Berghof, su corte en la montaña. No se puede decir que no a Hitler. Cuando Hitler te dice que saltes, tienes que saltar todo lo alto que puedas. Hess es el ayudante más antiguo y leal de Hitler. Como discípulo devoto, cumplir la voluntad de su líder es su razón de ser. No hay que olvidar que Hess ha dedicado por completo su vida a Hitler. Es su siervo incondicional. Intelectualmente, no es del todo tonto. A Hess le gusta pensar en sí mismo como la mano derecha de Hitler y el arquitecto de la visión nazi que conquistará Europa. Pero no entiende que la mayor parte del tiempo los miembros del círculo de confianza de Hitler combaten entre ellos, no contra el mundo. Y ese es un combate para el que él no está preparado. Está francamente perdido en este mundo maquiavélico de maniobras y pugnas por el poder. Hess es un hombre de ideas, un pensador, más que un hombre de acción. Dirigir un proyecto arquitectónico en Obersalzberg, aunque sea para su amado Führer, no es realmente lo suyo. No es un trabajo muy sofisticado. En teoría, él es el adjunto del Führer y se le encomienda la tarea de reformar la casa de Hitler. Hess decide delegar y conoce al hombre que puede quitarle este trabajo de encima. Su ayudante, Martin Bormann. Le dice a Martin Bormann, por favor, organiza Obersalzberg, encárgate tú. Será una decisión funesta, porque al delegar en él, habrá una transferencia accidental de poder de Hess a Bormann. Martin Bormann tiene un perfil bajo en los círculos nazis y es prácticamente desconocido en el país. No es un político experimentado ni un buen orador. Lo que le hace destacar son sus dotes de organizador. Si hay que resolver un problema, Bormann es el hombre que hace que ocurran las cosas.
A Bormann se le considera un gorila, un matón. No es un hombre refinado. Y desde luego hay una actitud clasista por la que se le mira con cierto desprecio, como a una especie de plebeyo. Si Bormann entrara ahora en esta habitación, no llamaría especialmente la atención. No es una de esas personas con carisma. No es un Hitler, tampoco un Goering, ni es un Goebbels. Es un hombre discreto. Pero ese hombre discreto puede ser muy peligroso. El puesto de asistente en el despacho de Hess en Múnich no es más que un escalón para Bormann. Se muestra servil, pero solo es una fachada. Bormann está decidido a llegar al centro del poder, sea como sea. Es un hombre absolutamente despiadado, muy ambicioso, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para complacer a Adolf Hitler. Es un maestro de la adulación. Se parece un poco a un mafioso. Y además tiene una memoria fotográfica. Alguien que presta tanta atención a los detalles tendrá muchas oportunidades de ascender rápidamente. Y eso es exactamente lo que hace. Gracias al encargo que le brinda inadvertidamente su jefe, Rudolf Hess. Martin Bormann es consciente de la importancia de Baviera para el Führer. Hitler había visitado por primera vez el pequeño pueblo de Berchtesgaden 12 años atrás y se había quedado prendado de la región. Así que alquiló y después compró un chalet muy cerca de allí, en Obersalzberg. La casa se llamaba Haus Wagenfeld. Él había pasado un tiempo considerable en ella, en Obersalzberg, y finalmente compró la casa. Ahora esa casa se va a reconstruir y será el centro de un enorme complejo en la montaña. Para algunos el proyecto del Berghof es poco más que un trabajo administrativo, pero Bormann es lo bastante inteligente para comprender que puede ser su vía de acceso a las altas esferas. Gracias al encargo estará en contacto directo con el Führer. Para Bormann, construir en el lugar favorito de Hitler es una oportunidad realmente increíble. Él lo sabe y va a aprovecharla al máximo. Mientras continúan las obras de la ambiciosa remodelación del retiro de montaña de Hitler, el país experimenta una especie de resurgimiento. Incluso los mayores detractores del partido nazi, al ver lo que el régimen estaba consiguiendo, habrían dicho: bueno, no está tan mal. El desempleo baja y el PIB sube. Puede que Hitler esté haciendo esa especie de milagro económico que había prometido. Una nueva Alemania está tomando forma. En marzo de 1935 se realiza la primera emisión de televisión, aunque había un número muy reducido de personas que podían verla porque era un experimento. La televisión es un símbolo de modernidad, y todo lo que fuese moderno era utilizado por los nazis para proyectar una imagen futurista y avanzada. Volver a construir, volver a crecer. Todo esto se puede vender a través de la radio, la televisión y el cine. La cuestión es que el mensaje está llegando y todo el mundo en Alemania y fuera de ella está empezando a creerlo. Y Bormann está decidido a que el Camelot del Führer que se está levantando en las cumbres de los Alpes bávaros refleje más que nada esa construcción del nuevo Reich. Pero hay un problema. Para materializar su ambicioso proyecto tiene que adquirir más tierras. Un desafío que acomete con su característica brutalidad.
Bormann visita a diferentes vecinos y les dice: vende y desaparece. Una proposición difícil de rechazar. Una propiedad adyacente al Berghof es un hotel y el dueño de ese hotel no quiere vender. Pero los métodos de Bormann pueden ser muy convincentes. Martin Bormann está decidido a comprar este edificio. Habla con el dueño, pero el dueño se niega a vender. La respuesta de Bormann es inmediata y despiadada. Envía al dueño al campo de concentración de Dachau. El propietario se decide finalmente a vender el hotel. Bormann ofrece por el edificio el precio de mercado en la época, pero en el último minuto paga una cantidad bastante inferior, porque se queda gran parte de la suma acordada. Los métodos de Bormann son brutales pero efectivos. Compra a la fuerza todas las tierras que rodean lo que inicialmente era un modesto chalet de montaña, con el objetivo de crear ese enorme recinto que se convertirá en la corte de Hitler. Mientras el Berghof toma forma, Bormann está en su elemento. Obliga a sus equipos a trabajar a marchas forzadas y no se detiene ante nada para cumplir los deseos del Führer. Supervisa todo meticulosamente. Es un jefe increíblemente duro, un tirano absoluto. Convierte en un infierno la vida de sus capataces, pero obtiene resultados. Mientras Bormann empieza a hacerse un nombre, su jefe, Rudolf Hess, está demasiado ocupado para darse cuenta de que su propio ayudante le está robando el protagonismo. Pero a pesar de haber permitido a Bormann ganarse la confianza del Führer, no aprende la lección. Está a punto de cometer de nuevo el mismo error. Albert Speer es un joven arquitecto que trabaja en varios proyectos para el ministerio de Hess, entre ellos los congresos de Nuremberg, donde los fieles acuden a reafirmar su lealtad al Führer y al partido nazi. Speer ha diseñado un águila gigante como fondo del Congreso. Pero Hess no quiere asumir la responsabilidad de aprobar el diseño y lo envía a que se lo presente él mismo a Hitler. Es una orden que va a transformar la vida de Speer. El nuevo niño prodigio es del agrado de Hitler. Para Hitler, Speer es un joven y elegante arquitecto y lo pone a trabajar de inmediato en este maravilloso proyecto nazi. Así que durante un tiempo Speer vive en esa especie de mundo dorado en el que está triunfando, en el que está consiguiendo grandes cosas, envuelto en el resplandor de la aprobación de Hitler. Poco después, nombran a Speer arquitecto oficial de Hitler. Se siente completamente desbordado. Ha pasado de ser un desconocido a convertirse en miembro de pleno derecho en el círculo próximo a Hitler en menos de 4 años. Después del diseño del águila, la joven estrella tiene más ideas para la concentración anual del partido. Busca algo dramático para el Congreso de Nuremberg y ha oído que en América utilizan reflectores que dirigen hacia el cielo y cuando están encendidos parecen columnas romanas clásicas que no acaban nunca. Pero la ambición de Speer provoca un conflicto con uno de los pesos pesados del Reich. En su ingenuidad, piensa que simplemente puede pedir a la Luftwaffe que le preste 130 reflectores antiaéreos. Sin querer, pisa un terreno peligroso. El comandante en jefe, Hermann Göring, responde indignado que eso pondría en peligro la seguridad nacional. Göring deja bien claro que no se puede tomar a capricho un equipo de la Luftwaffe.
y utilizarlo para una ocasión ceremonial. Por supuesto, está celoso porque un joven como Albert Speer se ha puesto a su altura, y eso revela que su ego es su punto débil. Lejos de amedrentarse, Speer puentea a Goering y plantea su propuesta al Führer. A Hitler le gusta la idea de su joven arquitecto y anula la negativa del admirado héroe de guerra. Así que tenemos a un advenedizo un tanto descarado, un joven ambicioso que llega y se gana la confianza del Führer. Y eso molesta a muchos. Speer se sale con la suya y la llamada Catedral de Luz se convierte en una imagen icónica de la propaganda nazi. El recién llegado al círculo de Hitler se ha anotado un tanto frente al viejo líder nazi, pero se ha ganado un enemigo que ni perdona ni olvida. Ese es el tipo de cosas que más ofenden a Goering. Pero Speer solo piensa que deberá ir con cuidado. Que Rudolf Hess esté introduciendo nuevos miembros en el círculo próximo a Hitler no ayuda a mejorar sus relaciones con la vieja guardia. Y para empeorar aún más las cosas, se da cuenta demasiado tarde de que su propio asistente se está haciendo indispensable para Hitler. Martin Bormann utiliza el proyecto del Berghof para situarse cerca del centro del poder. Y el adjunto del Führer empieza a sentirse cada vez más prescindible. Creo que este es un momento importante en el cisma entre los dos hombres. Y en este caso gana Bormann. Se le ha encomendado una tarea enorme. Y por supuesto lo hace muy bien. Hitler está impresionado con el proyecto. Hess no es el único miembro de la vieja guardia que se siente presionado. A Hermann Göring empiezan a preocuparle los planes expansionistas de Hitler cuando su Führer hace preparativos para apoderarse de su primer objetivo, Renania. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene prohibido mantener tropas estacionadas en esta región, situada a lo largo de su frontera occidental. Pero en 1936, Hitler decide reocupar la zona desmilitarizada. Sabe que en Alemania será una acción muy popular y una señal a Francia y Gran Bretaña. Era como decir, no seguirán dándonos órdenes en virtud del Tratado de Versalles. Vamos a reconquistar nuestras libertades. Pero es una jugada peligrosa. Göring teme que los aliados reaccionen a la flagrante provocación con una respuesta militar. Indudablemente Göring acertaba al pensar que esto era una provocación innecesaria. Pero, por supuesto, no le hacen caso. Una vez más, Göring tiene que tragarse su orgullo. Se veía claramente que Hermann Göring seguía a Hitler, era muy leal a Hitler, pero no acababa de entender lo que éste quería conseguir. No lo comprendía y sin ninguna duda quería evitar otra guerra mundial. Pero las cosas le van aún peor a Hess. Puede ser el adjunto del Führer, pero ni siquiera le piden su opinión sobre el plan de recuperar Renania. Hitler no permite que se informe a algunos, y Hess está entre ellos, lo que indica que no estaba muy arriba en la jerarquía. Lo utilizaba, pero no quería dar esa información como debería a uno de sus principales ministros. Pero mientras Hess se ve excluido, otro miembro más astuto ve la reocupación de Renania como una oportunidad de oro para impresionar al Führer. El trabajo de Joseph Goebbels es vender el sueño nazi. Y este es el tipo de oportunidad propagandística con la que ha soñado durante años. Es su momento de gloria. Las tropas avanzan sobre Renania
y con ellas un ejército de equipos de rodaje y periodistas de Goebbels. Por primera vez desde 1918 dice: los alemanes tienen algo de lo que sentirse orgullosos. El mensaje es alto y claro: Alemania se pone en pie. Vemos marchar a los soldados y de repente una mujer se acerca a uno y le prende una flor en el uniforme. Esa flor representa las esperanzas de Alemania en lo que está haciendo Hitler y la jugada funciona. Mientras el partido evalúa la situación después de esta primera acción en el escenario europeo, la estrella de algunos de sus líderes asciende y la de otros se apaga. Goebbels ha desatado una ola de euforia en Alemania y vuelve a gozar del favor de Hitler. Göring ha sufrido un importante revés y Hess está siendo marginado. Pero para Martin Bormann las cosas no pueden ir mejor. En los Alpes bávaros se ha asegurado de que la construcción del Berghof de Hitler, su corte de la montaña, esté finalizada dentro del plazo y con el mejor resultado posible. Así que Bormann, el artífice de la nueva residencia del Obersalzberg, se encuentra en una posición mucho más sólida que antes. Donde antes estaba el viejo chalet, ahora se alza una nueva e imponente residencia digna de la figura del Führer. El impenetrable complejo incluye edificios de administración, una guarnición y residencias para invitados. Para el pueblo alemán, el Berghof se convierte en un lugar de peregrinación. Grupos de colegiales y admiradores del amado líder llegan a Baviera desde todos los rincones del país. Se invita a dignatarios extranjeros, entre ellos al dictador italiano Benito Mussolini y al recién abdicado rey de Gran Bretaña, Eduardo VIII, y su esposa, la duquesa de Windsor. Cuando alguien llega al Berghof, le reciben los saludos militares de los centinelas y de los guardias de las SS, lo escoltan, todo es muy lujoso. No hay duda de que esta es la residencia del líder del Tercer Reich. El complejo ocupa una extensión de 26 kilómetros cuadrados y Bormann ha planeado construir bajo tierra una fortaleza nazi. Se trata de un enorme espacio bajo tierra que podía acomodar hasta 1000 personas y que, según los aliados, habría sido una fortaleza subterránea en la que Hitler podría haber resistido hasta el final. Pero en el verano de 1936 nadie habla de fortalezas defensivas ni piensa en resistir hasta el final. Bormann ha creado para Hitler un retiro ideal en la montaña que a la vez es un cuartel general. Creo que Hitler quería convertir el Berghof en una sede alternativa del gobierno, en parte porque era un vago. Le gustaba dirigir Alemania desde el salón de su casa. Hitler toma decisiones y trama todos sus planes y estrategias desde un sofá de cretona estampada en el salón de su casa. Es bastante asombroso. Para quienes están en lo más alto de la jerarquía, corren buenos tiempos. Forman lo que se llamará el Grupo del Berghof. Pero aunque una invitación al Camelot de Hitler es un claro signo de aprobación, hay que pagar un precio. Si te invitaban al Berghof, una vez acabado a finales de los años 30, supongo que sería el fin de semana en el campo más difícil e incómodo que se pueda imaginar. Para empezar está el anfitrión, Adolf Hitler. Es un hombre que se levanta tarde y que se acuesta muy tarde. Y cada noche tienes que quedarte en el salón hasta las 3 o las 4 de la mañana, sabiendo que retirarse antes es un signo de deslealtad.
Para todo el mundo es un aburrimiento mortal, pero a él le encantaba disfrutar de una buena cena, ver una película de Hollywood seguida de un monólogo que duraba hasta las 3 de la mañana. Ese era su plan ideal. Y el nuevo Berghof es el escenario en el que se desarrollan las rivalidades e intrigas entre los cortesanos de Hitler. Así que estás allí con tu mejor traje y llega Hitler y tienes que bailar a su alrededor y dejar que te dé palmaditas en la cabeza y hacer los gestos correctos. Pero al mismo tiempo te das cuenta de que quien está a tu lado intenta ser aún más servil y zalamero que tú, de modo que se crea una especie de círculo vicioso, por así decirlo, para ver quién es el que mejor adula a Hitler. En ese grupo infernal todos tienen grandes egos y una fuerte personalidad. Y todos compiten por los favores de Hitler. Intentan asegurar su puesto y trepar por la escalera. No eran amigos personales. Bormann y Goering son enemigos mortales. Se odian a muerte. Himmler odiaba a Goebbels. Goebbels odiaba a Himmler. Himmler y Goebbels odiaban a Goering. Ninguno de ellos apreciaba a los demás. Solo importaba su relación con Hitler. Entre algunas de las esposas de los jefes nazis también había fricción. Puede que los niños más mayores se dieran cuenta. Ellos siempre veían allí a ese señor tan amable, el tío Adolf, que jugaba con ellos o les enseñaba un cachorrito. Quizás en general era agradable, pero debajo de todo aquello había algo muy desagradable. Y mientras continúa la vida en la corte, el maestro de ceremonias es ese hombre ambicioso que se mantiene en la sombra, Martin Bormann, al que desprecian todos sus rivales. Pero eso a él no le preocupa. Le ha tomado gusto al poder y tras ganarse la confianza del líder, cuenta con su consideración. En el Berghof, realmente es Bormann la persona que está al mando. Es la corte de Hitler. Pero es el feudo de Bormann, y estos son sus días de gloria. Y Bormann está a punto de dar un golpe maestro. Expropia un hogar infantil local y se instala en él. Es una de las casas más grandes de la zona y está situada justo encima del Berghof. Bormann ya ha empezado a controlar el acceso a Hitler. Ahora se convierte literalmente en el guardián de la puerta. Esta casa domina el Berghof, así que Bormann puede ver quién entra y sale desde su propia casa. No necesita que nadie lo mantenga informado. Demasiado tarde, los demás miembros del círculo próximo a Hitler comprenden que ha sido más hábil que ellos e intentan reafirmar su posición. Todo el mundo está pendiente de a quién invita Hitler al Berghof y quién pasa más tiempo con él. Todos quieren reforzar su posición e intentan que nadie esté más cerca de Hitler que ellos. Cada uno intenta superar a sus rivales mostrando su lealtad al líder, al Reich y a todo lo que representa. Y aquí, en el Berghof, se sienten seguros mientras hacen planes para resolver el problema judío. Pero por muy culto, cosmopolita y sofisticado que parezca el grupo del Berghof, no hay que olvidar que en estos sofás de Crotona se diseñaron políticas increíblemente depravadas. Se da una curiosa paradoja, podríamos decir, entre comillas, que existe una nueva moralidad dentro del nazismo, según la cual se puede ser culto, inteligente, educado y al mismo tiempo profesar las ideas más radicales, abominables y racistas.
Entre bastidores, Bormann sigue consolidando su ventaja sobre sus rivales y convirtiéndose en el brazo ejecutor de Hitler. Comienza a encargarse de las finanzas personales del Führer y de los cofres del partido nazi. Él dice cuánto recibe cada uno. Y quien tiene el dinero, tiene el poder. El astuto Bormann empieza a ser conocido como la eminencia parda, que es una forma un tanto despectiva de describirlo. Y además él se hace con las llaves de la tesorería del partido. Y eso le da un enorme poder sobre todas aquellas personas que esperan ese dinero. Según aumenta el poder de Bormann, la suerte de Hess, que en teoría aún es su jefe, empeora. Él es la única persona que se echa en falta en esas desenfadadas imágenes de la corte de la montaña. La prueba más clara de que Hess se ha quedado al margen es el hecho de que no aparece en esas filmaciones del Berghof. Es muy raro verle allí. No es alguien muy social. Es un extraño. La negativa de Hess a participar en los juegos de poder del círculo de Hitler trae consigo su progresivo descenso en la jerarquía. Con cada desprecio, real o imaginado, su sufrimiento se incrementa. Se vuelve hipocondríaco y se obsesiona con terapias alternativas para tratar sus supuestas enfermedades. Su comportamiento es cada vez más errático. Goering, después de hablarle a Hess de su neuralgia, recibe un día una sorprendente colección de paquetes. Con gran asombro oye cómo Hess le dice que tiene que utilizar una serie de recipientes para tratar su neuralgia, llenándolos de agua a diferentes temperaturas y a continuación sumergiendo en ella distintas partes de su cuerpo. Desde entonces, a Goering le costaba tomar a Hess en serio. Estaba convencido de que había perdido la cabeza. Hess era un hombre profundamente atormentado, muy inseguro sobre su papel en el círculo de Hitler, y creo que cada vez se fue encerrando más en ese carácter ausente, casi trastornado, que siempre tuvo. Pero Hess sigue siendo útil para mantener los lazos con los partidarios del nazismo en Austria. Allí, el partido fue prohibido tras un levantamiento fallido. El trabajo de Hess como intermediario ayuda a preparar el terreno para anexionar el país vecino a Alemania, algo con lo que Hitler sueña como primer paso para dominar toda Europa. Pero cuando se pasa de las palabras a la acción y comienza la operación para incorporar Austria, apartan a un lado al adjunto del Führer. En cambio, es Goering quien abre el camino. Los aviones de la Fuerza Aérea de la Luftwaffe pasan, describen un círculo, repostan y vuelven a pasar una y otra vez. Esa abrumadora demostración de fuerza obtiene el efecto deseado. Los alemanes ocupan el país sin hacer un solo disparo. Una vez más, han jugado y han ganado. Invaden el país sin encontrar resistencia. Es una extraordinaria operación diplomática, respaldada por la fuerza, pero funciona. El Anschluss, o unificación de Alemania y Austria, es la mayor victoria de Hitler hasta el momento. Y los austríacos parecen recibir a sus nuevos señores con los brazos abiertos. Funcionó. Si funciona, excelente. Si fracasa, es un desastre. Fue un farol que dio resultado. Este debería ser el momento de gloria de Hess, ya que en gran medida él fue el responsable del éxito. Pero cuando la multitud aclama a Hitler en Viena, el adjunto del Führer no aparece por ninguna parte. Quizás Hitler pretendía decirle: no estás en la primera fila de los que van a servirme a partir de ahora. El Anschluss
parece ser la pacífica unificación de dos naciones, pero al día siguiente del discurso de la victoria de Hitler, comienza la campaña de terror. La dirige Heinrich Himmler, uno de esos hombres del grupo del Berghof que se ven a sí mismos como cultos y refinados. Es el cobarde soldado frustrado sin experiencia militar alguna. Él libra su guerra contra civiles indefensos. Sus SS empiezan a detener a miles de judíos y a ponerlos bajo custodia protectora. Detenían a los judíos, requisaban sus propiedades, los encerraban en campos y algunos fueron asesinados por nazis austríacos. Ese fue el principio de un programa antisemita abierto y se convirtió en el modelo que se emplearía en la propia Alemania. En Berlín aclaman a Göring y al Führer. La enardecida e inconsciente opinión pública alemana celebra otra rotunda y en apariencia pacífica victoria. Ahora, lejos del horror que se vive en Austria, Hitler se concentra en su visión arquitectónica del Reich. Albert Speer seduce a su mecenas con un plan para rediseñar el corazón de la capital. Todo se plantea a una escala faraónica, digna de un imperio que durará 1000 años. Los dos tenían planes grandiosos para la nueva Alemania, con enormes edificios, con gigantescas cúpulas e inmensos arcos. Hitler dice, ¿y si hacemos esto? Y Speer le contesta, una idea brillante, mein Führer. Hitler incluso quiere rebautizar Berlín con el nombre que dieron a la región los antiguos romanos, Germania. Esta nueva ciudad será su legado al agradecido pueblo alemán, y Speer la hará realidad. Speer y Hitler se animan el uno al otro. Eran dos visionarios. Los dos se consideraban a sí mismos artistas, pero hay una sutil diferencia entre ser un visionario y un soñador, y yo diría que ambos eran soñadores. Su visión y su pasión compartida estrechan la relación entre los dos hombres. Speer es una de las contadas personas que puede pasar por encima del muro que está erigiendo Bormann y dirigirse directamente a Hitler. Para Bormann, la relación de Speer con el Führer es una amenaza de la que tendrá que ocuparse. Pero hay alguien más cerca de Hitler que es intocable. Y esa persona es Eva Braun. Es la amante de Hitler desde hace al menos 6 años. Eva tiene 17 años cuando el líder nazi de 40 se fija en ella mientras trabaja de asistente de su fotógrafo oficial. Eva Braun era una persona bastante extrovertida. Le gustaba divertirse, hacer ejercicio, fumar, cosas que realmente a Hitler no le gustaban en absoluto. Pero cuando Eva Braun estaba ella sola en el Berghof o con un pequeño grupo de amigos íntimos, llevaba un tipo de vida totalmente distinto a cuando Hitler estaba allí. Cuando el Führer estaba allí, algo que por supuesto ella siempre estaba deseando, disfrutaba de momentos íntimos con él, pero también se sentía frustrada porque no podía ser ella misma y porque Hitler la tenía escondida. Eva nunca aparece en público. Es un secreto que se oculta celosamente al pueblo alemán. Para la imagen de Hitler, como lo fue para la de Elvis en sus primeros tiempos, era importante no tener una pareja reconocida para no disgustar a sus admiradoras. Habría sido muy negativo para Hitler, una especie de político estrella del rock en Alemania,
que tuviera una relación amorosa, marital o sexual con otra mujer. Por eso se mantenía a Eva oculta. En sus películas caseras, Eva Braun podría parecer la típica joven despreocupada, pero tenía una gran influencia sobre el Führer, y los miembros del círculo de confianza de Hitler eran muy conscientes de ello. Al parecer, y como era de esperar, Eva Braun y Martin Bormann se odian, ya que ambos luchan por su supremacía en esta especie de corte hitleriana. Las esposas de los líderes nazis también recelan de Eva. Están enredadas en una trama de celos e intrigas igual que sus maridos. Pero saben que para que estos sigan gozando del favor de Hitler, tienen que congraciarse con la joven Eva, por muy mortificante que les parezca. Hay muchas mujeres que visitan el Berghof, pero la mayoría desprecia a Eva Braun y la miran por encima del hombro, porque es una mujer soltera, la amante de Hitler, alguien que en su opinión no pintaba nada allí. La única esposa que no aparece en las películas caseras de Eva es Emmy Goering, la llamativa compañera de Hermann. En público, a la sofisticada Emmy le gusta verse como la primera dama del Reich, un modelo para las mujeres alemanas. Emmy desprecia a Eva y piensa que no es digna del Führer. Probablemente también hay un componente de celos, porque al tener Eva una relación con Hitler, se encuentra muy cerca de la fuente del poder por el que se pelean sus maridos. Incluso los hombres tienen mucho cuidado con Eva e intentan congraciarse con ella, como comenta ocasionalmente en su diario. Goebbels me ha enviado un collar de perlas con una nota que decía: el regalo más hermoso que puedo ofrecer a mi amado Führer es esta pequeña muestra de mi respeto por usted. Pero el extravagante gesto de Goebbels para agradar a Eva no tiene el efecto deseado. Goebbels, a pesar de su gran cerebro, sigue siendo un hombre imposible. Todavía no se ha enterado de que Adolf odia las perlas y no me permite que me las ponga en su presencia. Dice que traen mala suerte. Durante todo 1938 continúan las intrigas en la corte del Führer, y mientras Alemania da el siguiente paso para dominar Europa. Una vez que el Anschluss concluye con éxito, es evidente que Hitler va a centrar su atención en Checoslovaquia. En los Sudetes, en la parte oeste de Checoslovaquia, hay una minoría germanoparlante que ya se está movilizando en apoyo de la causa nazi. El plan de Hitler es utilizar a esa minoría como excusa para invadir el país, pero no puede hacerlo sin una justificación. Así que, una vez más, recurre a su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, para que invente un pretexto. Y esto explica por qué Goebbels era tan importante para la política exterior y también para los objetivos ideológicos del Führer. Si Hitler hubiese decidido invadir la Luna, Goebbels se habría vestido de astronauta. Era ese tipo de persona. Estaba íntimamente involucrado en todas las acciones de Hitler y tampoco cuestionó esta. La maquinaria propagandística de Goebbels vuelve a ponerse en marcha. Fomenta la división y el odio, presentando a estos alemanes como víctimas de la opresión checa. Se empieza a exigir que los Sudetes sean devueltos a la madre patria para restaurar el orden. Inventó historias falsas sobre agresiones contra la etnia germana con el fin de presentar a Alemania como la gran protectora de todos esos alemanes. De modo que Goebbels realmente vendió la invasión alemana como una intervención humanitaria.
Una vez recuperado el respeto de Hitler, tras el éxito del Anschluss, Göring, una vez más, vuelve a recomendar cautela. Su instinto le decía, tenemos que avanzar, tomar territorios, conquistarlos. Pero también era lo bastante práctico para entender que una acción militar es un riesgo y que si te equivocas, bueno, el castillo de naipes puede venirse abajo. Pero una vez más, Hitler desoye los consejos de Göring. El viejo soldado no ha aprendido que no es fácil hacer cambiar de opinión a su líder una vez que ha tomado una decisión. Las tropas alemanas invaden los Sudetes y no se detienen allí. 6 meses después siguen avanzando y se apoderan de otro gran pedazo de Checoslovaquia. La nueva jugada de Hitler ha vuelto a funcionar y el castillo de naipes sigue en pie. Una vez más, Göring tiene que tragarse su orgullo. Para Göring fue toda una decepción. Él se veía a sí mismo como el segundo hombre más importante de Alemania y ahora, a partir del otoño de 1938 y la primavera del 39, por primera vez pierde poder, en vez de ganarlo. Sin duda fue un golpe para Göring. Pero Göring se enfrenta a otro problema. Una antigua adicción vuelve a asomar la cabeza. 15 años atrás, durante el fallido Putsch de Múnich, resultó gravemente herido en un tiroteo. El uso de morfina para combatir el dolor le hizo caer en la adicción. Entonces tardó 2 años en superar ese hábito. Pero ahora, debido a otro problema médico, vuelve a tomar morfina. Göring sufría graves problemas dentales que requerían de una cirugía bastante dolorosa. Y durante su recuperación, el dentista le dio unos analgésicos que contenían cierta cantidad de opiáceos. No tarda en recaer, y en los años de guerra que vendrán, los insistentes rumores de su adicción a la morfina mancillarán su carrera y su reputación seguirá sufriendo altibajos. Cada vez está menos centrado en dirigir la Luftwaffe. Y se le ve tumbado en un sofá a mitad de la jornada laboral, como aturdido, comiendo y bebiendo en exceso, tomando demasiadas drogas. Es el 50 cumpleaños de Hitler. Todo está saliendo según sus planes. Austria y Checoslovaquia se han anexionado a la nueva Alemania sin derramamiento de sangre. El Führer reina sobre la nación y el grupo del Berghof tiene ganas de fiesta. Todos los líderes nazis son conscientes de que este es un momento clave, en el que se puede ganar un poco de terreno, en el que se puede maniobrar para afianzar algo más su posición. Pero, ¿qué se le puede regalar al hombre que posee el mayor imperio desde el Kaiser? Todos estos líderes compiten entre ellos para hacer al gran líder el mejor regalo. Es como un cumpleaños infantil. Todos esperan que el homenajeado les dé más palmaditas en la cabeza que a los demás, si le hacen el mejor regalo. Cada uno de los miembros de la corte de Hitler intenta superar a los demás con extravagantes ofrendas como muestra de su lealtad. Goebbels organiza el mayor desfile militar desde la llegada al poder del partido nazi. Y Göring, una impresionante exhibición aérea de su Luftwaffe. Speer presenta la maqueta de un enorme arco de triunfo que quiere erigir en honor del Führer. Todo es bastante infantil. Es como si se picaran unos con otros. ¿Ves? Yo quiero al Führer más que tú. Pero Bormann,
como era de esperar, los supera a todos. Manda construir un impresionante y costoso chalet en la cima que domina el Berghof. Posteriormente, los aliados lo llamarán el Nido del Águila. El Nido del Águila es un edificio espectacular. Domina toda la zona. Así que es la guinda del pastel de cumpleaños. El Tercer Reich está alcanzando la cima de su poder. Son tiempos en los que los miembros del círculo más próximo a Hitler giran vertiginosamente alrededor de su líder. Se sienten en el Olimpo y miran hacia el futuro con confianza. Todos, excepto uno. Quizás para uno de ellos, el futuro no parece tan prometedor, y es Rudolf Hess. Ha sido superado por hombres que son mejores que él, más inteligentes, más astutos, más maquiavélicos, más despiadados y más ambiciosos. Así que el futuro de Hess no parece muy brillante. Pero el adjunto del Führer no está dispuesto a rendirse aún. Una idea radical empieza a tomar forma en su cabeza. Es su forma de superar a sus rivales, recuperar el favor de Hitler y lograr un pacto que permita a Alemania dominar la totalidad del continente europeo. El plan secreto de Hess dará lugar al episodio más extraño de la Segunda Guerra Mundial.